Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro instituto. Esperamos que cada uno de nosotros, pues en esta preciosa tarde, podamos gozarnos en la presencia del Señor a través de nuestro instituto bíblico en línea, el Instituto Bíblico de la Gracia de la ciudad de Chinameca, departamento de San Miguel, El Salvador. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta preciosa hora la bendición de tu palabra, Señor. Así es que, hermanos, en esta tarde, bienvenidos a nuestro instituto. Esperamos que nos gocemos, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios. Para ello vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine en esta tarde para que podamos ser eficaces en la preparación y en el equipamiento que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, así como lo ha hecho conmigo también. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por este tiempo que tú nos has concedido estar aquí, Señor, en esta mesa virtual para aprender de tu palabra. Pedimos tu ayuda, pedimos tu auxilio y que tu mano poderosa, Señor, nos ilumine en nuestro entendimiento y podamos comprender estas verdades bíblicas que están en tu palabra, Señor, y que en esta tarde van a ser expuestas a esta audiencia que ya está lista para recibir el consejo de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Acuérdese, no se le olvide. Esta es la estructura bíblica de una iglesia local o de la iglesia de Jesucristo. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Acuérdese que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Aquí vemos que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo entendamos, que Jesucristo es la cabeza. Observen, hermano. Una iglesia sin la cabeza no puede, hermanos, no puede moverse, no puede. Fíjense que aquí en Jucuapa pasó un caso de un señor que trabajaba en un bus, que ese bus no sé de dónde venía, pero salía desde Jucuapa y pasaba por Chinameca. Y cuentan, hermanos, que el señor que andaba ahí en el bus observó él en Jucuapa cuando le quitaron la cabeza a una persona. Fíjense, hermano. Y según cuentan, ¿verdad? La gente ahí, que el cuerpo salió caminando y la cabeza en el suelo, ¿verdad? Aquella escena fue tan fuerte que el señor que manejaba el bus salió de Jucuapa y tenía la impresión de lo que vio, hermanos. Y bueno, por aquí, no sé por qué lugar, aquí casi para llegar a San Miguel en el bus, se paró el bus, hermanos, y le dio un infarto en ese momento ahí. Murió el hombre también, de la impresión de haber visto un cuerpo sin cabeza. Porque un cuerpo sin cabeza, hermanos, cuando está separado, no hay vida en el cuerpo, pues, ¿me entienden? Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿me entienden? Y este personaje Jesucristo es el que dirige la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando no de una denominación. No, hermanos. Estamos hablando de todos aquellos creyentes, póngame bien, que han puesto su fe en Jesucristo y que han creído en él y han sido salvados por la gracia de Dios. Han recibido el perdón de sus pecados. Ahora son hijos de Dios. ¿Entienden? Estamos hablando de la iglesia universal. No estamos hablando de iglesias, hermanos, de denominaciones, como les dije, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la iglesia universal. Entonces, esta cabeza llamada Jesucristo es, hermanos, el pastor, digamos así, principal, el pastor principal, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro dice en la primera carta,
capítulo 5. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. O sea que él es el pastor principal. ¿Me entienden? Posteriormente, hermanos, bajo esa cabeza están los líderes, digamos así, espirituales, los líderes espirituales. Grábense eso, hermano. ¿Quiénes son los líderes espirituales? Bueno, son los pastores. Son los pastores, hermano. Son los pastores. Pastores, óigame bien. ¿Verdad? Que también en la Biblia son conocidos como los ancianos. ¿Ya? Así es conocido los pastores, como los ancianos de la iglesia. Quiero mostrárselos para que ustedes vean que es cierto lo que estoy diciendo. Vámonos al libro de los Hechos. Hermano Saúl, por favor, libro de los Hechos, capítulo 20. Amén, hermano. Hechos 20. Sí, Hechos 20. Hechos 20. El versículo, hermano, 17. 17. Sí, 17. Amén. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien, ustedes van a encontrar esta referencia anciano, hermano, se refiere a pastores. A pastores, ¿verdad? Él no hizo llamar a la, o sea, no se reunió primero con toda la congregación, sino que se reunió con los ancianos, con los pastores. Muy bien. Entonces, hermanos, esta palabra anciano es sinónimo de pastor, ¿verdad? Un pastor es alguien que apacienta. Hermano Saúl, por favor, puede leerme siempre el mismo capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 28, por favor. 28, sí. Dice el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, cual él ganó por su propia sangre. Muy bien. Dice para apacentar. Apacentar es alimentar a las ovejas. Esa es la labor de un pastor, ¿verdad? Muy bien. Pero después de hermanos, en esta estructura bíblica, encontramos otro grupo que está bajo la autoridad de los ancianos. Este grupo se llaman los diáconos. ¿Entienden? Diáconos. Estos son ministerios oficiales. ¿Me entienden? Bíblicos, ¿verdad? Los diáconos surgieron en la iglesia primitiva por una necesidad. En Hechos 6, acuérdense que en Hechos 6 eligieron diáconos, 7 diáconos. Y dice, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ya empieza ahí, ¿verdad? Los discípulos a mencionar cuáles eran las características para que un diácono funcionara en la iglesia local, en la iglesia. ¿Verdad? Digamos, el trabajo principal de los diáconos es, hermanos, oigan bien lo que les voy a decir, hermano, para que ustedes vean que es esto, miren, es asistir a los ancianos. Asistir, ayudar al anciano. ¿Me entienden? Ellos son servidores, son siervos. Ellos son siervos. ¿Me entienden? Muy bien, son siervos. Ellos son, ya por eso les digo, asistir a los ancianos. Ellos son asistentes. Asistentes. Como nosotros los pastores, maestros, necesitamos la asistencia de un diácono. ¿Verdad?
Bien, voy a mostrar la estructura en la Biblia. Voy a mostrarla para que vean. Vámonos a Filipenses, por favor. Hermano Saúl, Filipenses, Amén, hermano. capítulo 1. El capítulo 1, versículo 1. 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bien. ¿Ven ahí, hermanos? ¿Ven a los obispos? Esta es otra palabra que es referente a un pastor o a un anciano. ¿Me explico? Bien. Sí, hermano Julián, diga. Tiene la palabra, hermano Julián, diga. Bueno, en el chat, nuestro hermano Julián, Dios les bendiga. Joana Salazar. Bueno, hermano Julián, ¿quería hacer alguna pregunta? Bien. Bien, dije Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Ese fue el versículo que mencioné, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiero que vean ahí, hermanos, en el versículo 1, la estructura, ¿verdad? Acuérdense que Jesucristo es la cabeza, los obispos son los pastores o ancianos y los diáconos. Aquí está la estructura bien clara en las escrituras, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, hermanos. Y hermanos, aquí abajo tenemos a la congregación, digamos así, a las ovejas, hermanos, ¿verdad? Con sus dones espirituales, sus dones espirituales. Es bueno que nosotros, hermanos, entendamos cómo es la estructura bíblica de una iglesia local. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? O no sé, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tiene alguien alguna Solamente pregunta? una. Dígame. En el caso de los testigos de Jehová, dice que ellos no tienen pastores. Por ejemplo, ellos dicen que ellos no tienen necesidad de pastores y solamente maestros. Uh-huh. No sé si es como en la perspectiva bíblica, cómo podemos refutar esa doctrina. Bien, muy bien. Bueno, la Biblia está llena, hermanos, está llena del ministerio pastoral, está llena. O sea, que los pastores son llamados por Dios para ejercer un ministerio. Voy a poner un ejemplo. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5. Siempre, hermano Saúl, por favor, nos lee Primera Pedro 5. Sí, hermano, primera de Pedro. 5. Ahorita lo buscamos. Del 1 al 4 me lo va a leer, por favor. Sí. Va, primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, ¿verdad? Correcto. Amén. Vamos a leerlo. Dice: apacentar grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los procedimientos, de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. Bien, ¿qué vemos en este pasaje? Bueno, en el versículo 1 veo, hermanos, pluralidad de ancianos o pluralidad de pastores. Observen, ruego a los ancianos, está en plural, ¿ya? Esos son pastores que están entre vosotros, dice. Y Pedro se pone al mismo nivel de los ancianos, de los pastores. Dice, yo anciano también como ellos. Muy bien. Se pone al mismo nivel. Bien. En el versículo 2, hermano Moisés Israel, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Estamos hablando de que este tipo de personas, pastores, ancianos, obispos, tienen que apacentar la grey, o sea, alimentar a la grey. ¿Me entiende? Eso está en la Biblia. Dice cómo debemos de darle, alimentarla, cómo debemos de cuidarla, cuidando de ella, dice el verso 2. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, esa es la manera como nosotros los pastores tenemos que servir, ¿verdad? Bien, dice el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, que quiere decir que la grey de Dios necesita un cuidado de pastores, de ancianos, ¿verdad? Siendo ejemplos de la grey. O sea, que nosotros tenemos que, como los pastores, tenemos que ser ejemplos. Bien, a este grupo de pastores o ancianos o obispos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, que él es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Vosotros recibiréis, o sea, que para un pastor fiel hay una corona. La corona incorruptible de gloria. O sea, esto es específicamente a un grupo de hombres dotados que Dios ha llamado a apacentar la grey de Dios, ¿verdad? Y no solamente Pedro, hermanos, habla de los pastores. Hay en Hechos 20, ahí también están los ancianos o los pastores que tienen que apacentar. Pablo le dijo a Timoteo, Pablo era un pastor maestro y Timoteo también era un pastor joven que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y así, hermanos, o sea, este ministerio pastoral es bien bíblico, es bien claro en las escrituras, ¿verdad? No podemos obviar que Dios llama pastores a pastorear, ¿verdad? A alimentar a la grey de Dios, a cuidar a la grey de Dios, ¿verdad? Veamos otro pasaje. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 13, un poquito más atrás de Primera de Pedro, después de Santiago. Hebreos 13. ¿Qué dice la Biblia? Si no hubieran pastores, la Biblia no lo dijera, pero la Biblia lo dice. 13, versículo 7. Por favor, Saúl Castillo, me lo lee, hermano Saúl. Sí, hermano. 13:7 dice, ¿verdad? Sí. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muy bien. Que se acuerden de los pastores, plural. ¿Qué es lo que ellos nos hablaron? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? ¿Qué es lo que nosotros enfatizamos? Aquí está bien claro, miren, hermano. La palabra de Dios. Eso es lo que nosotros enfatizamos. Y vean, consideren cómo haya sido el resultado de su conducta. O sea, hay pastores que dan mal testimonio. Y hay pastores que tenemos que dar un buen testimonio con nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Debemos de ser ejemplo, como leímos el pasaje anterior, ¿verdad?
e imitar su fe. O sea, nos llama a imitar a los pastores que hablaron la palabra de Dios, que fueron bien, pues de buen testimonio, siervos de Dios. Bien, vámonos al versículo 17, hermano Saúl, por favor. Siempre de Hebreos 13. 17, ¿verdad? Sí. Dice el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han dado cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien. Aquí está un llamado, el autor sagrado de Hebreos, a obedecer a vuestros pastores. Mire, hermano. Y sujetados a ellos. O sea, funcionen bajo la autoridad de ellos. Y ustedes observan acá, hermanos, mire, los ancianos están bajo la autoridad de la cabeza. ¿Me entienden? Los diáconos funcionan bajo la autoridad de los ancianos. Y la congregación funciona bajo la autoridad de los ancianos, de los diáconos, ancianos y del pastor principal, Jesucristo. Entonces tenemos que, hermanos, sujetarnos a ellos, funcionar bajo la autoridad de ellos. Ellos son los líderes espirituales que Dios ha delegado para apacentar la grey de Dios. ¿Me entienden? Muy bien. No sé, hermano Israel, si he contestado a su pregunta, pero la Biblia está llena de pastores, de hombres de Dios, de ancianos. Si usted se va a Tito, por favor, vean Tito, por favor. Vámonos a Tito, vamos a leer un último pasaje. Vámonos a Tito, después de Timoteo. Hermano Saúl, por favor. Sí, hermano, ahorita lo busco. 1:5. Tito 1:5 Anoten, dice, anoten los pasajes, anoten. 1:5 dice, Sí, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que tenía que establecer Tito en cada ciudad? Hermano Israel, ¿qué tenía que establecer Tito en cada ciudad? Ancianos, dije aquí. Muy bien, mire, ancianos. ¿Verdad? Ancianos. Esa es la voluntad de Dios. Que hayan pastores, que hayan obispos para apacentar la grey, para cuidar la grey, ¿verdad? Pero estos pastores tienen que, hermanos, ser equipados. Eso, así debe de ser. Si no se equipa un pastor, hermanos, ese es un fracaso total. Es tremendo lo que sucede cuando un pastor no está bien equipado, bien formado con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo le recomienda a Tito que en cada ciudad establezca ancianos. O sea, si habrían una iglesia en tal ciudad, ahí tenía que haber un anciano. En otra ciudad, otro anciano. Hombres dotados, hombres equipados, hombres formados, ¿verdad? Hombres que conocieran la sana doctrina, que conocieran las escrituras. Ahorita yo no estoy usando Biblia para darle los pasajes. ¿Por qué? Porque tengo los pasajes aquí en mi mente. ¿Me entiendes? O sea, Dios, hermano, nos da esa capacidad de, hermanos, tener la palabra de Dios, no toda, porque imagínate este libro, hermanos, todo aquí, no tengo la capacidad de tenerlo de memoria todo, pero hago lo posible por tener en mi memoria estos pasajes que son bien importantes. Entonces, esa es la estructura bíblica de una iglesia local, ¿verdad? Esa es la forma como Dios ha diseñado, hermanos, para que la iglesia local funcione. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque esta estructura tienen que manejarla ustedes. Deben de manejar. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Johnny, y cuando se refiere ahí el de la congregación, dice, y los dones espirituales, Ya. ¿verdad? Sí. La congregación y sus dones Esa espirituales. parte. Sí, vamos a ver esto. Ajá,
vamos a ver esto aquí en esta clase que tenemos. Vale. Aquí, hermanos, pueden surgir muchos ministerios. No sé si me explico. ¿Verdad? Pueden surgir muchos ministerios. Bien. Aquí pueden surgir muchos ministerios con la congregación. Pero todo tiene que estar Pastor, bajo la... Dígame. para la Iglesia Católica, la cabeza de su iglesia es el obispo de Roma, el Papa. Sí, ya lo dijimos eso. Lo explicamos en la ¿Y lección eso qué número 1. significa de que en esa doctrina prácticamente pues, si no, no es sostenible según la Biblia entonces? No, el problema de ellos es que ellos no tienen una explicación. Ellos no tienen una explicación. Ellos fallan en la exégesis del pasaje. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, la Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ellos creen que la roca que está hablando allí, la Biblia, según ellos, dicen que ese es Pedro. Pero como no estudian la Biblia en su original griego, ¿verdad? No la estudian y lo explicamos en la lección número 1. ¿Vean? Miren el juego de palabras. ¿Vean? Está en Mateo 16, 18. Yo te digo, tú eres Pedro, ¿verdad? Miren, en el griego Pedro es Petros, que significa piedra pequeña. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, en el griego es Petra, que es roca, piedra grande, edificaré mi iglesia. Y explicamos, hermano, en la lección 1 que no puede ser Pedro la roca, porque la iglesia no puede estar fundada en un hombre, ¿verdad? Sino en Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, aquí en primera, digamos así, primera Timoteo, voy a tratar aquí de poner primera Corintios. No puedo escribirlo, hermano. Bueno, pero está en primera Corintios 3, 11. ¿Ya? Primera Corintios 3, 11. Ahí dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahí es un error exegético, digamos así, que los católicos tienen, que no interpretan de una forma, no extraen lo que el pasaje realmente está diciendo, sino que ellos le meten su idea al pasaje diciendo que Pedro es la roca. ¿Me entiendes? Entonces, Jesucristo es la roca, hermano. Eso ya está bien claro en la Biblia. ¿Verdad? Bien claro. Para recordarles, solamente para recordarles. Busquen Primera de Pedro nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2. Muy bien. ¿Lo tienen, hermano? Bueno, Saúl tiene el pasaje. Primera Pedro 2. Hermano Saúl. Sí, hermano Johnny, me decía primera de Pedro. 2. Ahorita, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Sí. Verso 6. Verso 6. Al 8. Bien, dice el versículo. Vaya. Parece que hay un micrófono abierto. Cierren los micrófonos, hermanos. Traten de cerrarlos para que así no haya interferencia. Vale. Dígalo, hermano Saúl. Bien. Dice del 6 al 8. ¿Va? Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien. ¿A qué roca se está refiriendo Pedro aquí? Él no se está refiriendo a él mismo. ¿Verdad? Él está hablando aquí de Jesucristo, que él es la piedra que los han desechado. ¿Verdad? Es la roca principal, es la piedra, a venir a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Verdad? Entonces el mismo Pedro está diciendo que él no es la roca. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, familiaricémonos con esta estructura bíblica de una iglesia. En esta tarde vamos a ver el tema, hermanos, el servicio a otros en la iglesia. Ese es el tema que vamos a ver. Acuérdense que todos los temas, las lecciones que estamos viendo tienen que ver con la iglesia, temas de la iglesia. Y vamos a ver el servicio, ¿verdad? Muy bien. Bien, hermano. Veamos. Johnny, ¿cuál es Dígame. la lección? La lección que vamos a ver hoy no es la 7, hermano Johnny. Es el servicio a otros en la iglesia. Porque yo tengo a la lección 7 donde dice la unidad y diversidad de la iglesia, parte 2. No, no sé si me he perdido yo ahí. Ajá, ya lo entiendo. Vamos a Bien, ver. bien, tiene toda la Lección razón, 2. porque esta lección está en dos partes prácticamente. ¿Verdad? Me permiten, pero bueno, aquí avanzamos en cuanto a la explicación de esto. Voy a poner la otra lección para que vean cuál es. ¿Se mueve la pantalla, hermanos? Sí, ya está la presentación, hermano. No sé si Pero mi pregunta es si se mueve. está en la parte de bienvenido, no lo ha movido. Ah, bien, bien. Entonces vamos a ver aquí. Permítanme, hermano. Dame un poquito más. Sí, mucho dulce. Muy bien. Vale, quiero que me digan si se mueve la pantalla. ¿Se mueve la pantalla, hermano? Aún no, hermano Johnny. Bien, tengo. No se mueve. Ustedes saben que la tecnología para mí es una cosa bien difícil, pero estoy tratando aquí de...
Bien, hermanos, vamos a ver ahora si se mueve. Vamos, Saúl. Sí, hermano, hoy ya está hoy sí, correcto. Vale, estamos bien. Sí, Entonces, el pastor se mueve. vale, estamos bien. Vale, entonces ya vimos la estructura, hermanos, ¿verdad? Ya esto queda claro cómo es la estructura bíblica de una iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza? ¿Quiénes están bajo la autoridad de esa cabeza? Los ancianos y los diáconos bajo la autoridad de los ancianos y la congregación también bajo la autoridad de los líderes espirituales y de la cabeza llamada Jesucristo. Muy bien. Hoy, esta tarde, vamos a ver la unidad y la diversidad de la iglesia. Bueno, hemos visto el fundamento de la iglesia, la misión de la iglesia, la alimentación de la iglesia vía sana doctrina, el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, la unidad y la diversidad de la iglesia, y hoy vimos por la oración, respuesta a la oración de Cristo por la unidad, ¿verdad? Y la realidad de la diversidad en medio de la unidad. Bien. Hermanos, ¿qué vemos acá en esta ilustración? Vemos diversidad, ¿verdad? Diversidad. Pero cuando ellos cantan, hay una unidad. Todos están en acorde, ¿me entienden? Eso es bien importante. La iglesia, somos diversos, ¿verdad? Pero estamos unidos. Eso pensémoslo, hermano. Meditémoslo. Bien. ¿De qué trata 1 Corintios 12 y 14? Esta es una buena pregunta, hermanos. Vamos a irnos a 1 Corintios. Vamos a tener ahí listo 12 al 14. Bien, vamos a ver de qué trata. Miren, trata de los asuntos espirituales. De eso trata 1 Corintios 12 al 14. Quiero decirles algo. Vámonos al capítulo 12, verso 1. Hermano Saúl, me lee por favor este pasaje. 1 Corintios capítulo 14, 1, ¿verdad? 12, 1. Ah, 12, 1. Y porque estamos hablando del 12 al 14. Amén. Son 3 capítulos Dice, prácticamente. no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ahí va. Vale. ¿Saben que en el original no dice dones? En el original dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Y eso es lo que estamos poniendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Bien, entonces el capítulo 12 describe los dones espirituales. El capítulo 13, el uso de los dones espirituales en amor. Y el capítulo 14 regula los dones espirituales. Bien, quiero que anoten esto, por favor. Esto es bien importante, hermanos, que ustedes lo anoten, ¿verdad? Capítulo 12 describe los dones espirituales. Capítulo 13, el uso de los dones espirituales en amor. Acuérdense que dice, si yo hablas de lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Como metal que resuena, símbolo que retira. O sea, el amor, hermano, los frutos del espíritu están por sobre los dones espirituales. ¿Ya? De hecho, los corintios tenían todos los dones. Quiero mostrarlo. Vámonos a capítulo 1 de 1 Corintios.
Hermano Saúl, por favor. Sí, hermano. Capítulo 1. Del versículo 5 al 7. Amén. Dice el 1 del 5 al 7, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Bien. ¿Qué pasaba en los hermanos corintios, la iglesia de los corintios? Bueno, aquí vemos, hermanos, fuisteis enriquecidos en él. Bien. ¿En qué tiempo está la palabra fuisteis? Por favor. ¿Alguien que quiera? Muy Pasado. bien. En el pasado pasó eso, ¿sí? El día que ellos creyeron, ese día recibieron las riquezas espirituales. Fueron enriquecidos en él. O sea, en él está hablando de mi posición en Cristo, en él. Entonces yo fui enriquecido. ¿Con cuántas bendiciones? ¿Cuántas bendiciones? Bien, no vayan a perder este pasaje. Tengan ahí con el dedo puesto en su Biblia. Vámonos a Efesios 1:3. Hermano Saúl, por favor. Vamos a ver cuántas bendiciones Dios nos dio el día que creímos en él. 1:3, hermano Saúl. Amén, ahorita lo busco. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien. ¿Cuántas bendiciones espirituales recibimos? Según el pasaje. ¿Cuántas bendiciones espirituales? Todas, pastor. Toda, muy bien. Ahí dice, toda bendición espiritual. Muy bien, toda. ¿Cuándo fue eso? En el pasado. Dice, nos bendijo. Está hablando del pasado. El día que creímos. Muy bien. Entonces, los corintios, oigan bien, ellos fueron enriquecidos, bendecidos. El problema de muchos creyentes que no saben que han sido bendecidos, enriquecidos. No lo saben, que son ricos espiritualmente. ¿Por qué creen ustedes que no saben muchos creyentes que son ricos espiritualmente? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué es que no saben? ¿Dónde está el problema? Hermano Saúl, por favor. Disculpe, hermano, no estaba distraído. ¿Cuál es la causa por la que muchos creyentes no saben que han sido bendecidos con toda bendición espiritual? El desconocimiento de la escritura, pastor. Ese es el problema, que desconocen las escrituras. Otra cosa, los pastores no les han enseñado a ellos que ya fueron bendecidos. ¿Me explico? Bien, otra pregunta que voy a hacer aquí. ¿Cuántos dones habían recibido los corintios? ¿Cuántos dones? Vámonos al versículo 7. Por favor. Licenciado, ¿cree que puede leer el versículo 7, 1 Corintios 1:7? Moisés Israel. Vaya, 1 Corintios 1:7. Ajá. Entonces ya estamos en el 12. Permítanme. Ahorita se lo leo. Dice la Biblia en 1:7 que de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Entonces significa que tenían todos los dones. Todos los dones, correcto, los tenían todos. Era una iglesia carismática prácticamente, ¿verdad?
No le faltaba ningún don. Muy bien. Pero hago una pregunta. ¿Creen ustedes que tenían todos los frutos del Espíritu? Ustedes ya conocen los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Creen ustedes que esos 9 frutos los tenían los corintios? No, hermano Johnny. No los tenían. Ellos estaban poniendo los dones por sobre los frutos. Y eso no es posible bíblicamente, hermano. Los frutos están por sobre los dones. O sea, hermanos, observen. Imagínense, tenían todos los dones, pero mire el capítulo 3, por favor. Hermano Saúl, ¿puede leerlo? 3:1. El 1 Corintios siempre, ¿verdad? Sí, 3:1. Sí, dice 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Tenían todos los dones, pero eran carnales. La verdadera espiritualidad, hermanos, no se mide por los dones que tenga una persona. ¿Ya? Eso es bien importante que ustedes lo entiendan. ¿Verdad? No se puede medir la espiritualidad de una persona por los dones que tenga. Grábenselo, por favor. Se mide la espiritualidad por los frutos que tiene la persona. ¿Entienden? Por eso dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Los dones, esos dones iban a cesar. Pero las profecías no, hermano. O sea, perdón, el amor no. El amor nunca deja de ser. ¿Verdad? Muy bien. Vale, entonces, estamos aquí solamente ahorita dando una introducción, hermano, de qué tratas 1 Corintios 12 al 14. ¿Verdad? Primero el 12 describe los dones espirituales, el 13 el uso de los dones espirituales en amor, ¿verdad? 14 la regulación de los dones espirituales. Muy bien. Entonces vamos al punto C. La realidad de la diversidad en medio de la unidad. Muy bien. Observen. Vámonos al capítulo 12 del 1 al 11. Por favor, hermano Saúl, me va a leer 1 Corintios 12 del 1 al 11. Sí, amén, hermano. Dice de la siguiente manera. Quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede amar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno
en particular como Él quiere. Gracias, hermano Saúl. Bien, vamos a ver número 1 en su folleto. Poseer ciertos dones espirituales no es necesariamente una evidencia de verdadera espiritualidad. ¿Lo ven, hermanos? Hermanos, ya lo vimos, ¿verdad? Se los mostré. Tenían todos los dones. Habían sido enriquecidos. ¿Verdad? Pero eran carnales. Bien. ¿Cuántos problemas tenía esta iglesia, hermano? Realmente esta carta a los Corintios es una carta correctiva, porque, hermanos, habían muchos problemas. ¿Entiende? Muchos problemas había. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, si usted lee el versículo, capítulo 1, verso 10, hermanos, había divisiones entre ellos. ¿Me entiende? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de... Y así. Habían divisiones. Había, hermanos, carnalidad. Capítulo 3, ya lo leímos. Muy bien. Había, hermanos, y ustedes saben que la carnalidad impide el crecimiento espiritual de un creyente. Impide. Bien, ¿qué más había? Bueno, había inmoralidad sexual en la iglesia de los Corintios. ¿Qué más? Había litigios entre los hermanos. La palabra litigio significa pleito, que hasta iban a los tribunales. ¿Verdad? En el capítulo 7 había problemas en el matrimonio. ¿Verdad? Capítulo 9, la iglesia de los Corintios no quería ayudar al apóstol Pablo. No creían que él era un apóstol. ¿Verdad? Y así, hermanos, podemos enumerar. Había problemas en la cena del Señor. Algunos corintios se emborrachaban, ¿verdad? Y estaban siendo disciplinados por el Señor. Había problemas en los dones espirituales, que es lo que estamos tocando ahorita, ¿verdad? Entonces, poseer ciertos dones espirituales no es necesariamente una evidencia de la verdadera espiritualidad. ¿Verdad? Usted no se impacte cuando vea a una persona hablando lenguas, hermano, porque eso no es evidencia de una verdadera espiritualidad. No se impacte cuando vea, dice el santo. No, esa no es una verdadera espiritualidad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Y entender las escrituras tal como están acá. Bien. 2. Ser ignorante en cuanto a la espiritualidad y los dones espirituales puede ser dañino. Bien. Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Muy bien. Aquí está la palabra ignorar. Hermanos, ¿cuánto daño ha hecho la ignorancia en las personas de la Biblia? ¿Cuánto daño, hermanos? ¿Cuántas religiones mal enseñadas? ¿Cuántas religiones, hermanos, iglesias con una falsa espiritualidad? Se la llevan de santurrones, se la llevan de los mejores, desprecian al que fallan, ¿verdad? Tienen ignorancia en los dones espirituales. Yo no sé por qué mucha gente, hermanos, no hace lo que la Biblia dice realmente con respecto a los dones espirituales, sino que solamente se van, hermanos, y hablan y no hay ningún control, ningún orden, hermanos, en cuanto a los dones espirituales. Eso es ser ignorante en cuanto a la espiritualidad. Y los dones espirituales es dañino, hermano, dañino. ¿Verdad?
Yo ya he evaluado, digamos así, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, a veces yo evalúo, hermanos, si la persona conoce las escrituras, ¿verdad? A veces yo he evaluado eso en las personas y veo que no saben nada de la Biblia. A veces les pregunto yo, ¿qué dice tal parte en la Biblia? ¿Dónde? ¿Qué dice? Les doy el pasaje, no saben el contenido del pasaje. Y pastores, ¿verdad? Yo ya he hablado con ellos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto daño ha hecho esto, hermano? La ignorancia. Bien. Por eso Pablo dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis. Muy bien. 3. Cuando el Espíritu Santo controla, fíjense bien, hermano, a una persona, esta no pierde el sentido o está fuera de control. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Cuando el Espíritu Santo controla a una persona, esta no pierde el sentido ni está fuera de control. ¿Oyeron? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que cuando uno está siendo controlado por el Espíritu Santo, hermanos, uno no está fuera de control. ¿Me entienden? No, hermano, no, ni pierde el sentido, tampoco. No, hermano. Veámoslo, por favor. Versículo 2, siempre de 1 Corintios. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, mira, observen, hermano, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Estamos? Aquí está hablando de extraviarse. ¿Cómo nos engañaban las personas antes a nosotros cuando no conocíamos la Biblia, hermano? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, hoy que nosotros conocemos las escrituras, ya nosotros nadie nos va a extraviar, nadie nos va a engañar, hermanos. ¿Verdad? Acuérdese, cuando el Espíritu Santo controla a alguien, no pierde el sentido la persona. ¿Ya? No está fuera de control la persona. Y a mí me agrada, hermanos, lo que dice Gálatas con respecto a los frutos. ¿Ya? Habla del dominio propio, un fruto del Espíritu, el dominio propio, ¿verdad? En 1 Corintios 14, versículo 32 al 33, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Miren, hermanos, Dios no es un Dios de confusión. ¿Entiendes? No perdimos el sentido, hermano. Estamos en nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo con respecto a no ignorar acerca de los dones espirituales. Muy bien. Hoy la gente pierde el control, hermano. Risa santa. Y no paran, hermano. Y aquel descontrol, hermanos, y la gente botada en el suelo, hermano, ¿verdad? Y aquel relajo, hermano, aquella cosa, hermano, aquel espectáculo, ¿verdad? ¿Verdad? Hermanos, esto se llama neopentecostalismo. Esto no es lo que la Biblia enseña. ¿Me entiendes? Son nuevas formas que han surgido, que no son bíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado. 4. Los verdaderos dones espirituales, oigan bien, pueden ser falsificados por medios humanos o demoníacos. Los verdaderos dones espirituales pueden ser falsificados por medios humanos o demoníacos. Capítulo 12,
versículos 2 y 3. ¿No sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermano. Porque la gente fácilmente puede decir Señor, ¿verdad? Al Señor, hermano. Pero eso lo puede ser también el diablo, ¿verdad? Acuérdense que los dones espirituales pueden ser falsificados. A veces uno cree que es Dios quien está hablando y no, hermanos, es ahí el diablo que está usando a la persona. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Si yo le preguntara a alguien, Jesús es el Señor, cualquier persona lo puede decir que sí, hermano. Cualquier persona lo puede decir. Un inconverso puede decir, no, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser el Señor? Con los 8. ¿Verdad? Pueden ser falsificados. Los verdaderos dones espirituales pueden ser falsificados. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Bien, 5. 5. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hermano Johnny, los dones espirituales tienen que ver con los ministerios. ¿O no? ¿O están separados? Ya vamos a tocar eso. O sea, los ministerios son ministerios y los dones son dones. Correcto, correcto. Vamos a tocar eso, es bien importante. Buena pregunta, hermanos. Es bien importante que lo entendamos eso, ¿verdad? Bien, permítame. Bien. Hermanos, bien, número 5. La primera prueba que debe ser aplicada a una persona que tiene dones espirituales, fíjense bien, hermano, es la de la doctrina, especialmente en cuanto a Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Miren, hermano, o sea, si una persona dice que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta persona no entiende lo que es el evangelio, no lo ha entendido, ¿cómo es que una persona es salva? ¿Entiende? ¿Cuál es la condición para ser salvo? Si está equivocado en el fundamento que es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Hermano, y si está equivocado en el fundamento, va a estar equivocado en lo demás. ¿Entiendes? No sé si me explico. Va a estar equivocado en lo demás. Y da tristeza, hermanos, porque la verdad es que es bien importante que nosotros entendamos bien, hermanos, ese tema del evangelio. ¿Entiendes? Por eso dice, la primera prueba que debe ser aplicada a una persona que tiene dones espirituales es la de la doctrina, especialmente el evangelio, hermano. En cuanto a Jesucristo, ¿qué es el evangelio? Si no entiende el evangelio, está equivocada la persona. ¿Entiende? Está equivocada. ¿Ya?
Y aquí está especialmente eso, la doctrina en cuanto a Jesucristo. No del colocho, dicen, pero sí, pero no entienden quién es ese personaje, qué hizo, ¿verdad? Nadie puede llamar, nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Quiero decirles que la gente que pasaba por éxtasis en esta época de los griegos, hermanos, hablaban de Jesús y lo maldecían. ¿Entiendes? Y eso pasaba, hermanos. No tenían un conocimiento de lo que es la doctrina bíblica del evangelio, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la primera prueba que debemos de ver. Si realmente la persona, hermanos, es espiritual. ¿Me entiendes? O conoce las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Bien. Número 6. Veamos el número 6. Hay una variedad de dones espirituales que proceden del mismo Espíritu de Dios. Versículo 4. Bueno, como estamos viendo el tema, la unidad y la diversidad de la iglesia, aquí habla la Biblia en el verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Observaron, hermano? Hay una variedad de dones espirituales que proceden del mismo Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. ¿Me entiende, hermano? Esto es bien importante. Muy bien. Y ya vamos a ver los dones. Ahorita no los estamos tocando, pero hay una variedad, una diversidad de dones. ¿Ya? Por ejemplo, acuérdense que la Biblia nos habla del cuerpo humano, ¿verdad? Y cada miembro tiene una función. ¿Me entiendes? Pero todos son parte del cuerpo, todos son importantes. ¿Me entiendes? Hay una variedad de dones espirituales que proceden del mismo Espíritu de Dios. Todos son importantes porque proceden de Dios. Muy bien. 7. Hay una variedad de ministerios espirituales que provienen del mismo Señor. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Observaron, hermano? ¿Verdad? Muy bien. La unidad y la diversidad. Aquí estamos viendo la unidad y la diversidad. Diversidad de ministerio, el Señor es el mismo. ¿Ya? Muy bien. 8. Hay una variedad de actividades espirituales que tienen su origen en el mismo Dios, el Padre, que las impulsa. Verso 6. Pero, y hay diversidad de operaciones. Miren. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Muy bien. Aquí estamos hablando de variedad de actividades, diversidad de actividades. ¿Ya? Muy bien. Veamos. Veamos, hermano. Veamos, hermanos. Estamos, es bueno que entendamos esta verdad bíblica, ¿verdad? Esta verdad bíblica. Vaya. Estamos en el versículo. Vamos a ver algunos dones. Si usted observa, hermanos, si usted observa, mire cuántos dones hay. Perdón. Mire cuántos dones. Bueno, vamos a ver. Mire, exhortar, dar, ayudar. Bueno, contémoslos. Exhortar, 1. Dar, 2. Ayudar, 3. Presidir, 4. Misericordia, 5. Palabra de sabiduría, 6. Palabra de conocimiento, 7. Fe, 8. Sanidad, 9. Milagros, 10. Discernimiento de espíritus, 11.
diversos géneros de lenguas. 12. Interpretación de lenguas. 13. Apóstoles. 14. Profetas. 15. Evangelistas. 16. Pastores y maestros. 17. Servir. 18. Enseñar. 19. ¿Verdad? 19. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos pastores y maestros. Aquí hay dos, 20. Entonces tenemos que, son 20 dones espirituales los que hay. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos, hermanos? 9. Nadie merece un don espiritual. Charisma. Pues son dados en base a la gracia de Dios. Verso 4. Veamos el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea, como quien dice que es el espíritu quien provee estos dones. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, todos son en base a la gracia. Yo soy pastor por la gracia de Dios. Ese es mi don, pastor maestro, por la gracia. ¿Me entiendes? Los dones que ustedes tienen son por gracia también. Ahí venían en el combo de la salvación. No nos dábamos cuenta al principio qué don teníamos, hermanos, porque eso depende cuando uno se da cuenta, es cuando uno va creciendo en la fe, en la gracia, y se va dando cuenta, hermanos, en qué Dios, en qué área Dios quiere utilizar a uno. Muy bien. 10. A cada creyente Dios le ha dado un don espiritual en el momento de la justificación. Bien. Bien, aquí ya nos pasamos al versículo. Vamos al versículo 7. A cada creyente Dios le ha dado un don espiritual en el momento de la salvación. Veamos el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. ¿Verdad? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Bien. Bien, le es dada a cada uno, a cada creyente. Dios ha dado un don espiritual en el momento de la justificación. Ese día que usted fue justificado, declarado justo, cuando usted puso su fe en Cristo, ese día Dios le dio un don espiritual. ¿No lo sabíamos? No lo sabíamos. Pero a medida que vamos en el crecimiento espiritual, nos damos cuenta en qué don es el que Dios nos ha dado. 11. El uso apropiado de un don espiritual, y como dice aquí, el uso apropiado de un don espiritual es para provecho y edificación de otros, nunca para gratificación o edificación personal. Mire, hermanos, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, esta mano no puede ella decirse yo solita para mi propio provecho. No, no, hermano. Es para el beneficio de todo el cuerpo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es para que el cuerpo sea edificado. ¿Ya? Nunca es para gratificación personal. Yo, mi don no es para mi propio, aunque yo me beneficio de este don, pero es para edificación de otros. ¿Me explico? Es para edificación de otros. Muy bien. 12. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios, por gracia, a cada creyente para maximizar el servicio y la edificación de otros para la gloria de Dios. ¿Lo ven, hermanos? Un don espiritual es una habilidad. Fíjense bien. Es una habilidad dada por Dios, por gracia, a cada creyente para maximizar el servicio y la edificación de otros para la gloria de Dios. Muy bien. Qué importante es eso, hermano. Bien. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada.
Bien. Veamos Romanos para que veamos, aunque aquí está el pasaje, pero veamos Romanos 12, 16. Romanos 12, 10, 16. Perdón, 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, miren, tenemos dones diferentes, según la gracia, o sea, que nos es dada. Y aquí dice cuáles va. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Bien, en varios pasajes bíblicos se habla de dones. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13 y 14 se habla de los dones espirituales. En Romanos 12 se habla de dones. Aquí el 6, del versículo 6. En 1 Pedro 4 se habla de dones. ¿Verdad? Y en Efesios capítulo 4, verso 11, se habla de dones. Muy bien. Esos son los pasajes que se hablan de dones. Hay 20 diferentes dones espirituales mencionados en las escrituras. Bien, aquí está. Bien. Yo les dije, 1 Corintios 12, habla de dones. Del capítulo 12, 28 al 30, habla de dones. Romanos 12, del 6 al 8, habla de dones. Efesios 4, del 9 al 12, habla de dones. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, habla de dones. Siendo 10 de ellos dones temporales y 10 dones permanentes. Bien, aquí hay algo bien temporales. Bien. Observen. Y hay 10 permanentes. Bien. Vale. Vamos a ver uno temporal. Vamos a ver un don temporal que ya no está vigente. Solo lo quiero mostrar. Este tema es controversial, hermano, pero tengo que enseñar. Vamos a ver Efesios 4. Vámonos a Efesios 4, por favor. Vamos a comenzar por ahí. Por favor, hermano Saúl, me lee Efesios 4. Hermano Saúl, ¿está ahí, por favor? Ya casi terminamos, nos quedan 5, 6, 7 minutos. Sí, hermano. Efesios 4, vamos a ver versículo número 9 al 11. Amén. Efesios 4, del 9 al 11, y dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí, ¿verdad? Gracias, hermano. Bueno. Vaya. Ven los dones aquí, va. Dones. Estos son dones de ministerio. ¿Cuáles son? Verso 11. Apóstoles. Bien. Este es un don de ministerio, el apostolado. Ahora, ¿por qué es que el apostolado ya es un don que fue temporal? ¿Verdad? Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que irnos a la Biblia, ¿verdad? Vaya, vámonos. Estoy hablando que el apostolado es un don que ya no está vigente. Es un don que ya no es posible que se dé. Se dio al principio de la iglesia primitiva, pero ya no hay apóstoles ahora. ¿Por qué ya no hay apóstoles? Bueno, hoy hay un movimiento de apostolado, ¿verdad? El apóstol Nahum, el apóstol Nazario, el apóstol aquí, apóstol de las naciones, Guillermo Maldonado, y empieza, hermano, apóstol Cas Luna y así, un montón de gente. Ronnie Chávez de Costa Rica, apóstol. Bueno, veamos si realmente ese don está vigente. Veámoslo.
Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1. ¿Lo tienen? Hechos 1. Verso 21. Hermano Saúl, ¿puede? Sí, hermano Johnny. Esto es 1:21, ¿verdad? Sí. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Verso 22. Ajá. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Verso 23. Ajá. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y Verso orando, 20. Ajá. Siga. y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Bien. Está ahí nomás, hermano. Hasta ahí, va. Vale. ¿Cuál era el requisito aquí para que pudiera tomar el cargo de apostolado la persona? Ustedes notan bien la palabra. Verso 21 dice que es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Voy a poner El requisito, hermano Johnny, es haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Se me escucha? No sé si me escuchan. Sí, hermano Johnny, se escucha. ¿Se me escucha, hermano Saúl? Sí, amén, se escucha, hermano Johnny. Vale. Imagínense que dice el verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que el requisito para ser apóstol es que tenía que haber visto con sus propios ojos a Cristo resucitado. ¿Me explico? ¿Podrá alguien hoy en este tiempo, hermano, cumplir este requisito de haber visto a Cristo resucitado? Definitivamente, hermanos, definitivamente nadie puede cumplir hoy ese requisito. ¿Me entiende? Nadie puede hoy cumplir ese requisito para ser apóstol. Vamos a otro pasaje. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9. Los corintios estaban diciendo que Pablo no era apóstol. Observen el verso 1.
no soy apóstol, hace una pregunta. No soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Miren, o sea, Pablo está asegurando que había visto a Cristo resucitado. ¿Se acuerdan camino a Damasco? Una luz. Y él lo vio, hermano. Vio a Cristo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo cumplía con ese requisito de ser apóstol. Hoy, en esta época, hermano, nadie puede cumplir ese requisito. Por eso ese don de apostolado ya no está vigente. Hermano, ¿qué tenemos para que la iglesia sea edificada con estos ministerios de apostolado? ¿Qué es lo que tenemos? Los escritos de ellos. Aquí están los escritos de ellos. Lo que tenemos que hacer es escudriñar, ¿verdad? Las escrituras, lo que ellos escribieron aquí el legado que ellos nos dejaron, hermanos, tenemos nosotros que atesorarlo, escudriñarlo, entenderlo. ¿Me explico? Bien, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? No, hermano Johnny, está claro esa parte. ¿Puedo De que el mostrarles más? apostolado Ajá. ya no tiene vigencia, ¿verdad? Sí, puedo mostrarles más pasajes de algunos dones espirituales que ya no están, fueron temporales, ¿verdad? Fueron temporales. Son 10 temporales y 10 permanentes. ¿Ya? ¿Escucharon, hermano? Bien, vamos a ver. Pastor, Dígame. en sentido universal sí somos apóstoles, pero solo en el Correcto, sentido correcto. específico es que no. Sí. En el sentido específico ya no hay apóstoles, como el don específico. Pero en el sentido general, la palabra apóstol significa enviado. Y nosotros en ese sentido somos enviados a predicar. ¿Ya? Amén, amén, pastor. Y lo estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo nosotros. Hermano Pero Johnny, ya en el sentido como don espiritual del apostolado ya no hay, hermano. Ya no está vigente ese don. Fue temporal. entonces, hermano Johnny, entonces dice que en sentido general somos apóstoles en el sentido de que somos enviados. Sí, correcto. Ok. Sí. Os envío en medio del lobo, ¿va? Ahí está el sentido, ¿va? Porque la palabra apóstol significa enviado. Eso significa. ¿Verdad? Pero en el sentido específico, como don. Acuérdense que el apostolado era el don principal de autoridad de la iglesia primitiva. Al morir los apóstoles, quedaron los ancianos, los obispos, los pastores, ¿verdad? Pero en el sentido ya específico ya no hay apóstoles ahora. ¿Vamos, hermanos? Bien. Claro, hermano. Muy bien. Entonces aquí tenemos varios dones. Por ejemplo, otro que no está vigente es este, miren, hermano. El cual acabo de marcar con círculo, hermano. Profetas. ¿Ya? Ya no hay profetas, hermano. Una vez dijo un profeta, dice el santo que te va a dar un carro. Y decía el que estaba ahí oyendo la profecía, ¿va? Yo un camión quiero, decía. Era falsa profecía, hermano. ¿Verdad? Entonces hemos visto, hermanos, ¿quién fue el último profeta que la Biblia, hermanos, habla como que fue profeta? Sería Juan, hermano. Juan, en la isla de Patmos. Sí, Juan, correcto.
Juan el Bautista. ¿Vea? Acuérdense que de la transición de la ley a la gracia, siempre ahí en esa época habían profetas, ¿verdad? Porque todo el canon todavía no había sido revelado completamente. Vámonos por favor a 1 Corintios 13. Vale, vamos a ver aquí, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, hermano Johnny, nada más que como que está lloviendo un poquito más fuerte aquí en Nuevo, por eso que... Ya, aquí se está calmando, pero bueno. Vamos al capítulo 13, verso 1. Voy a leerlo yo, hermano. No sé si hermano Milton ya está presente. Por ahora, por aquí estamos esperando, hermano. Sí, de Bien, acuerdo. vaya. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos acá. Vamos a continuar con este tema el próximo miércoles, si el Señor nos permite, ¿verdad? Y vamos a dejar a nuestro hermano Milton para que, hermanos, él continúe con esta clase. Amén.